La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com, está en Twitter en @ungranoDeMaíz, en @elaradoyelmar y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, emisora cultural de San Antonio en Miranda, en Lara Ondas del Cercado y Radio Venceremos, y en Barinas Radio Unión, Voz de la Libertad y Radio Catabre. ¿Qué más? El teléfono 0416-626-3300. Un muy buen mensaje de Alvin Lezama. Ahorita lo leemos. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, acá andamos. El blog hermano. El blog hermano, trinchera de rosas.blog.com. Todo lo que no decimos aquí, allí está. Allí se halla. ¿Usted quiere comentar algo? No tengo un comentario, nada más me llamaba la atención ayer escuchando las declaraciones del vicepresidente Arreaza, luego de la reunión que tuvieron los consejos de Estado y de Defensa, que luego de reunirse 6 horas hicieran una rueda de prensa y no dijeran nada, no dijeran qué vamos a hacer si es que estamos en el preludio de una guerra. Y además me llamó la atención, aunque no es novedoso, pero fue muy fuerte ver ahí, sobre todo a un infiltrado, ¿no?, en el Consejo de Estado para defendernos de un ataque imperialista, que es Pérez Abad. No, ese yo no creo que sea infiltrado. Infiltrados son los revolucionarios. Luis Brito sería infiltrado. Luis Brito, quizás. Pero fíjate tú, lo que dice que es un provocador. ¿Cómo se va a reunir el Consejo de Defensa? Y en plena efervescencia de la guerra, pide la paz y el diálogo.
Pero bueno, entonces ¿quién está preparado? Pero el sábado, pasado mañana, sale la milicia a la calle. Todo el ejército. Y todo el ejército y tal, un ejercicio militar. Pero entonces... Ejercicio militar de defensa en todo el país. Lo que pasa ahí, Saturno, es lo siguiente. El gobierno está trabajando en dos aguas. La guerra y las elecciones. La socialdemocracia y la agresión. Es ambiguo. Entonces, el problema de la guerra, ¿verdad?, le resta votos, le dicen los consejeros. Entonces dice que es una guerra que busca la paz. Es la guerra con paz, sin objetivo. Entonces, esa ambigüedad que nos lleva al desastre es porque el gobierno no se define. Ahora te voy a decir lo que decía un clásico zancudo: los tambores de la guerra no suenan sin consecuencias. Ser un general, o mejor un mariscal como Samper. Rommel, ¿no? La guerra no se invoca como un recurso oportunista para ganar votos y una política de sindicalista mierdero. Fíjate lo que dice aquí, esta frase, que es en el mejor estilo leninista. Oye la vaina, Saturno. La guerra de las burguesías las libran los humildes en nombre del nacionalismo. Sospéchese cuando aparece el nacionalismo como justificación de una guerra. Seguro por detrás está la burguesía. Lenin decía eso a propósito de la defensa de los obreros a la Primera Guerra Mundial. De lo que estaba comentando Zancudo. Decía que estaban contaminados de nacionalismo. Oye, hay otra cosa, en la Segunda Guerra Mundial, que Churchill del Partido Conservador, que es guerrerista, tenía problemas con el Partido Socialista Inglés y el Partido de los Trabajadores. Partido Laborista, que decía que era muy pacifista y no querían la guerra, pero que él se sorprendió mucho y le agradó que luego que comienza la Segunda Guerra Mundial, el jefe de los obreros, es decir, el Will Rangel de allá de Inglaterra, se puso a la cabeza de la guerra y los obreros eran más guerreristas que los mismos burgueses. Sacándole las castañas del fuego a la burguesía. Pero en nombre de la patria. Pero fíjate una cosa, entonces hay que tener cuidado porque ese fanatismo es terreno fértil para reafirmar la dominación capitalista. En este momento es así. Fíjate que diferente el micro que está ahí de Chávez. Chávez dice: queremos cambiar de camino, y por eso es que nos atacan. Está defendiendo a la patria socialista con una gran claridad y defendiéndola desde el socialismo. Que fíjate, ante la agresión imperial que ya tiene un historial por detrás, tú no puedes dar una respuesta con el cálculo y midiendo el costo político de la acción, de tu medida, que son, en este caso, no puedes moverte en dos aguas: en la agua electoral, por un lado, y en una respuesta ante una invasión, ante la posibilidad de una invasión que no prepara a las masas para la confrontación. O como decía Fidel en el año 61, previo a la invasión de Playa Girón, cuando los aviones aquellos piratas bombardearon varios puntos del país, Fidel dice: nosotros, con nuestra revolución, no solo estamos erradicando la explotación de una nación por otra nación, sino también la explotación de unos hombres por otros hombres. Socialismo. Esos aviones tenían cosas de la Fuerza Aérea Cubana, ¿no? Sí, eran aviones piratas. Lo que le llaman, ahora le llaman bandera falsa. Mira, pero entonces, claro, esta defensa de la patria tiene que tener un contenido, ahí está. Tiene que tener contenido socialista, pero ahí entra lo que dice Cano. Si tú vas en el Consejo de Defensa y está Pérez Abade, pero no es que esté él como persona, que hasta buena gente será. Lo que representa. Representando a los empresarios. Entonces tú vas a ir a desfilar el sábado para defender los intereses de Mendoza y de Cisneros. Explícame eso. Entonces, ¿dónde está el socialismo? ¿Por qué nos atacan? ¿Cuál es esa guerra? No se precipite, que de eso vamos a hablar en el texto que sigue. Ya que estamos en fase de... En fase de... Puntos varios. No. De guerra y de frases. Hay una frase que dijo una vieja por allá: guerra es guerra. No, guerra es guerra. Si tú dices que hay una guerra e invocas la guerra, tienes que seguir por ahí, prepárate. No vas a salir el otro día pidiendo paz y al otro día diciendo que vas para elecciones. Entonces, ese patuque no lo entiende nadie. Entonces, mira, ni siquiera hacen honor a la frase de la vieja: guerra es guerra.
Vamos con el... vamos a leer el texto de Alvin, que se refiere a la columna sobre las contradicciones de hoy. La columna de ayer. Sí, dice, muy apropiada la ilustración con la que se ilustra en el video, el texto, el programa. Se trata de la forma, el fondo del texto, el contexto de la política y la economía, de la política y la geopolítica. En la transición al socialismo del siglo XXI, nuestros intelectuales y medios deben desvelar las contradicciones y hacer las críticas necesarias a nuestra realidad que aclaren el camino. Saludos y felicitaciones, Alvin Lezama. Sí, en el programa de ayer colocamos un audio de Chávez en el que decía justamente eso, que no se puede ser ciego ante los errores, que el que no quiera ver esos errores o no los enmiende y cierre los ojos es un contrarrevolucionario, lo decía Chávez hace 3 años. Ante la columna hay una noticia que el blog ya llegó a 200.000 visitas. ¿A quién se lo va a dedicar? El Arado del Mar. Al socialismo, al socialismo. Al socialismo, a la víctima de esta guerra. Bueno, arranque con el texto rojo de hoy, texto subversivo, que hemos intitulado La única víctima de esta guerra. Vivimos tiempos muy peligrosos. El entendimiento cede paso al fanatismo. Es época de poco pensar, de desprecio del análisis, de muerte de los argumentos. Entramos en un embotamiento general donde la mentalidad de rebaño, el oportunismo barato, impone la unanimidad sin discusión. Es necesario romper el cerco del cretinismo. Son días peligrosos. El fanatismo nacionalista facilita el aparecimiento de la estupidez, de la cacería de brujas. En él florecen las bajas pasiones, los instintos más oscuros de la especie. Son días para las patologías, la fantasía de la guerra, el juego a la invasión. Es muy cómodo, suscita apoyos inauditos, pero el precio es alto. Se sueltan los demonios. El titular del Últimas Noticias es llamado, el que se le apareció es llamando a la unidad nacional. Sí, pero es titular de la rueda de prensa que da el vicepresidente ayer luego de la reunión del Consejo de Estado y Defensa. Sí, pero el Última Noticia lo titula como dándole más sí, claro, mucha importancia. Hay que tener cuidado con ese llamado a la unidad nacional, ya lo hemos dicho. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy. No es posible que nosotros nos unamos con Julio Borges o con Capriles si ellos quieren defender a la patria. Sí, ellos tienen una visión de patria y nosotros tenemos otra. Ayer había un empresario, me contó un amigo que no voy a nombrar, en Globovisión, que... Cuidado con eso que no va a nombrar porque ahí se metió en un lío en Uruguay por estar diciendo eso. No, pero no lo voy a insultar. Un amigo que no voy a nombrar que vio en Globovisión a un empresario defendiendo, digamos, la posición del gobierno frente al enemigo exterior. Sí, ante la pregunta de la periodista en lo económico, le dijo, no, lo económico ahora está en un segundo plano. O sea, un empresario patriota. Claro, ahí hay que tener cuidado. Tú puedes aliarte con el diablo, pero alrededor de tus metas, claro, y tus métodos. Entonces, falta ver, ¿verdad? Si, por ejemplo, la Polar se va a poner al servicio del estado de agresión y de guerra. ¿Entiendes cómo es? Si Mendoza va a marchar el sábado en defensa de la patria. Y del socialismo. Ajá. No, y otra cosa, que el control de la Polar inmediatamente tiene que pasar a manos del comité ese que está pidiendo la paz. Al venir el primer dron chiquitico que pase por ahí, la Polar tiene que pasar al control del Estado. Eso si tomamos en serio esto como una agresión militar. Claro, porque tú te imaginas que en una agresión, entonces la Polar dice, no, a ese precio no vendo. Que lo ha hecho, sí, lo claro, hizo en el sabotaje petrolero. Claro. Sí. Tú vas a correr el riesgo. ¿Dónde está el alto mando militar? Pues tiene que estar viendo los suministros y la logística. Claro. ¿Tú crees que, por ejemplo, Macro, el otro, todas esas empresas, EPA, con toda su ferretería y su cuestión, tiene que pasar a manos del Estado bajo régimen de guerra? Dice Sacudo, que un estudioso, que eso lo hacen los americanos también, los norteamericanos. Sí, cuando entran en periodo de guerra, ellos lanzan lo que se llama, más adelante, creo que está en la propuesta, economía de guerra, que nacionalizan todas las empresas y la ponen al servicio del Estado y de la sociedad. Y a fabricar pertrechos militares, lo que se necesite para la resistencia. Bueno, entonces ahí sí. Mendoza, bueno, tú quieres, administra tú
Tú diriges tú ahí pero la bajo producción control del Estado. Bajo control del Estado. Ninguno de los obreros, no, del Estado en guerra, sí, del alto mando militar civil. Ahora, estamos en guerra. Empecemos por indagar por qué el imperio nos ataca, qué tipo de ataque nos hace, qué busca con sus acciones militares, cuál es su objetivo estratégico. El gobierno gringo nos ataca por ser una posibilidad de socialismo, por cierto, una de las poquísimas en el mundo. También porque quiere preservar su patio trasero de la intromisión china. Ese es el objetivo estratégico de la agresión. Es una confrontación entre el socialismo posible y el capitalismo. Y es desde allí que debemos evaluar. Hoy, la agresión de Estados Unidos es esencialmente política. Es en el efecto político que debemos estudiar las medidas. Sí, claro, y si no es así, es una confrontación intercapitalista, que eso es lo que apunta. Y una de las fracciones capitalistas está en duda, está ambigua, y Estados Unidos le está torciendo el brazo, ¿verdad?, para que termine de entrar en el juego de la democracia burguesa, el bipartidismo, ¿entiendes? Es decir, que tengan capacidad de perder las próximas elecciones y prepararse para ganarlas por allá el día de cuando sea que venga. Ese es todo el cuento. Es muy importante revisar la historia, en eso Zancudo siempre nos alerta, y por eso hablábamos antes de la Revolución Soviética, comentábamos lo que decía Fidel previo a Playa Girón, podemos comentar lo que pasó, cuál fue la actitud de los vietnamitas frente a la agresión gringa, y como hay algunos teóricos que firman la paz antes de iniciar la guerra, y la justifican con Lenin, por ejemplo, es muy importante leer lo que pasó en aquellos años de lo que se conoció como la asquerosa, así la llamó Lenin, paz de Brest. Lenin decía, nosotros, buena parte del apoyo que tuvimos para hacer la revolución de los campesinos, de los soldados, del pueblo, fue porque dijimos que íbamos a acabar con la guerra, que íbamos a decretar el fin de la guerra. Y Lenin quería cumplir con esa promesa y esa premisa. Y Lenin decía, seguir en la guerra es entregarle la revolución a los alemanes, porque estaba claro que esa era una guerra intercapitalista. Eso es lo que no dicen los reformistas cuando hablan de aquel episodio y lo comparan con lo que pasó acá. Lenin decía, no, nosotros tenemos que retirarnos de esa guerra, que es una guerra capitalista, para concentrar todos nuestros esfuerzos en acabar con la burguesía y construir el socialismo. Pero fíjate una cosa que hay que ver. Cuando a estos reformistas socialdemócratas ambiguos, tú le sacas un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo es hacia la izquierda, entonces dicen, no, eso es otras condiciones, ¿verdad? Pero cuando el ejemplo es hacia la derecha sí les gusta. Sí, esas son las mismas condiciones. Esas son las mismas condiciones, eso sí calza bien aquí. Ajá. No, lo que tú tienes que sacar de eso, claro, siempre serán otras condiciones, es la esencia. Lo que dice Lenin es, señor, las peleas, las guerras son intercapitalistas. La única guerra revolucionaria es por el socialismo. Y entonces, aquí, trasladando aquello aquí, esta confrontación ahora hay que transformarla de una guerra intercapitalista con el general Pérez Abad, ¿verdad?, y el otro general Chinchurro. Teniente, ¿no? No, ellos lo ascendieron a general. No, lo ascendieron a general, ellos mismos, ¿entiendes? Con esa guerra transformarla en una guerra revolucionaria de verdad. Estamos de acuerdo, porque la patria se defiende nada más si es patria socialista. Eso lo dijo Chávez. Claro. Acuérdese el ejército, o sea, los militares, el grito que tenían, patria, socialismo o muerte. Hay que volver a eso. Claro. Sí. Guerra que no sea por el socialismo. No nos compete. Claro. Es una guerra de ellos. Entre lucros. Y ahora bien, con la cara que pone Saturno, es verdad. Por decir estas cosas, corremos riesgo de que el fanatismo, el oportunismo, prácticamente la patología se nos venga encima. Ya nos están acusando prácticamente de traición a la patria. No, traición a la patria son ellos que le están entregando la patria al capitalismo. Cuidado. Los gringos presionan al gobierno para que se aleje del socialismo y establezca aquí la democracia burguesa sin ambigüedades, dirigida por ellos. En ese empeño, los gringos han obtenido éxitos militares. La Halliburton, la Schlumberger, autores intelectuales del sabotaje petrolero, ya nos invadieron. Y algunos cándidos, haciendo ejercicio para repeler la invasión que ya se consumó
sin disparar un tiro. Las zonas económicas especiales de neocolonización son un éxito. Oye, eso que está diciendo ahí, los gringos de la Slumber y los que sabotearon aquí el sabotaje petrolero. Deben de estar riéndose y el sábado van a ver la gente desfilando. Bueno, ¿y esto qué les pasa? Ya la invasión gringa, capitalista, imperialista se está dando y se dio. Tienen una cabeza de playa en términos de guerra ya. Claro, más si tomás estas medidas de Estados Unidos como una acción previa a una guerra, a una confrontación bélica por el petróleo. Porque esas no son empresas, no hacen harina pan esas empresas. Sí. Es que ante nuestras ambigüedades, o la ambigüedad del gobierno en muchos aspectos, eso tiene un objetivo. El enemigo, el imperio, no da puntada sin dedal. Toda la política del imperio tiene dos objetivos fundamentales. Uno, desmoralizar y desmovilizar al pueblo. Desviarlo de los objetivos específicos que dejó definido el comandante Chávez. Y lamentablemente, los hijos de Chávez no dan pie con bola en cuanto a la política contra el imperio y contra la burguesía nacional. Entre comillas, lo de nacional. Los gringos aprietan un poco la tuerca, toman medidas diplomáticas y el gobierno entierra el hacha del socialismo, desvía la lucha hacia un nacionalismo sin contenido. La oposición se suma al delirio nacionalista y juntos, de la mano, reafirman el capitalismo. La única víctima de esta guerra que por ahora no sale de las candilejas es el socialismo. Sin un tiro, sin un marine en las costas, la revolución ha retrocedido en el socialismo. No hay razón para que el imperio invada. Ahora, si nosotros estamos equivocados, si es verdad que estamos en presencia de una agresión que amenaza con hacerse militar en las próximas horas, entonces es tiempo de tomar medidas serias, ubicar la confrontación en su justo lugar de verdad. Entender que no puede haber patria sin socialismo, regresar a la consigna chavista, patria socialista o muerte, y abandonar el concepto de patria sin contenido. Es hora de tomar inmediatamente algunas medidas. Primero, suspender las elecciones hasta que pase la amenaza. No podemos ir a elecciones parlamentarias en medio de una agresión tan seria. Sería un contrasentido y una irresponsabilidad con el pueblo, además de una muestra de alienación democrático-burguesa. 2. Se deben profundizar las medidas socialistas. Si los gringos escalan el conflicto, confiscar los activos gringos, las compañías, suspender el envío de petróleo. 3. Decretar economía de guerra. Las grandes compañías de los capitalistas serán temporalmente controladas por el Estado. Y por último, si los gringos escalan el conflicto, la confrontación será continental. Convocar inmediatamente una reunión continental de los movimientos revolucionarios y sociales de los partidos del continente para construir la respuesta a la agresión yanqui. Las guerras de las burguesías las libran los humildes en nombre del nacionalismo. Listo, nos vamos, oligarquía. Hoy no tengo nada para ti, hoy estoy lleno de paz y amor por el prójimo. Maldita coño de tu madre, no joda. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar, viva la libertad.